Bueno, desde este jueves en el Cine Gomón se puede ver la película Conociendo la Raíz, una película muy particular porque fue filmada en Almirante Brown y estamos aquí con sus directores, codirectores y sus co-guionistas y a su vez también productora de este film. A saber, estamos con Hugo Meir aquí a mi derecha y con Micaela y Daniela Viviani de este otro lado enfrente. Bienvenidos aquí a Cinefilo. Un Muchas placer gracias. saludarlos. Y cuéntenos cómo fue gestar esta epopeya de Almirante Brown. Bueno, fue realmente una tarea bastante titánica. Tenemos una escuela de comedia musical que se llama Comedia Musical Malibú. ¿Qué es Esta donde transcurre la película? No, No. Ah, exactamente no. O ok. sea, nosotras en ese momento trabajábamos en un centro cultural, el Centro Cultural Bijou, que es un centro cultural muy emblemático de Adrogué, porque era una casa de pensionistas. Entonces después la directora transformó ese espacio en un centro cultural. Su mamá es pintora, se llama Bijou. Y bueno, medio que sí gestamos un poco la idea de en algún momento hacer algo cinematográfico ahí, pero la pandemia nos atropelló. Teníamos 120 alumnos y de repente nos quedamos con 38. Entonces, ahí hicimos una promesa, les dijimos, ¿por qué no hacemos una película? ¿A esos A esos 38? 38, tal cual. Y bueno, y eso realmente se transformó en lo que ahora con el diario del lunes les puedo contar, que es un sistema de producción, de cómo se puede producir en comunidad, prometiendo algo grosso y algo como ambicioso, Ujú. para que realmente la gente entienda el código de trabajo, se comprometa y se puedan llegar adelante muchos como proyectos así, titánicos. Te imaginas cuál va a ser la próxima pregunta, A ¿no? ver cuál. ¿Cómo se puede producir en comunidad? Y bueno, trajimos la producción un poco del teatro, nosotras dos Ajá. somos Claro. del palo del teatro, trajimos un poco la producción del teatro al cine. Empezamos a armar como una comunidad de gente donde, no sé, en vacaciones de invierno hacíamos funciones para juntar plata, toda la organización de la producción era como contactarnos con los padres, contactarnos, hacer como todo no sé, un cronograma de días, porque eran 38 chicos, eran muchos. Y empezamos a nada, a movernos como si nos estaríamos moviendo en el teatro y traer esa producción al cine. ¿Y cómo entra el cine a eso? Digo, porque una cosa es dirigir teatro, nada, enseñar a los chicos, coreografía, danza, baile, actuación y demás, y el procedimiento Y cinematográfico, ahí ¿cómo? vino Hugo. Exacto. ¿Cómo? Ahí vino Ah, Hugo. claro, yo Ahí venía entraste vos. trabajando con ellas en, Que en vos ya otro. tenías experiencia en Yo cine. estudié cine, Claro. incluso he trabajado mucho con Juan Martín, que se acaba de ir de Juan Martín Su. Sí, venía trabajando en cine hace tiempo, dirigiendo, editando y en principio haciendo sonido. Y bueno, yo venía trabajando con Micaela el tema de un documental, haciendo una tutoría. Yo soy docente además, entonces le hacía una tutoría a un documental. Y bueno, cae la pandemia, y ella me cuenta este proyecto, che, mira, se nos ocurrió hacer algo con los alumnos para fidelizarlos, como para tratar de producir en este contexto donde estamos todos separados y solamente podemos vernos por unas pantallas y por unas cámaras, entonces, ¿qué se puede hacer? Y bueno, y se les ocurrió hacer una película y bueno, tenemos ¿cuántos personajes hay? Me dicen 38. Y yo digo, bueno, está bien, parece lo que el viento se llevó, más Poquito, Magnolia, Claro. poquito. etcétera, ¿viste? Era mucha gente, entonces fue, bueno, el desafío, de cómo acomodar todo eso, que todos los personajes tengan textos, tengan planos, tengan una presentación mínima o Sí. algo donde se los pueda ver, que se le digan el nombre, que tengan peso en la historia y que sea una coherencia durante 1 hora y media o 2 que iba a durar originalmente. Entonces, bueno, fueron muchas juntadas durante 1 año y medio más o menos Sí. de guionado, 3 veces por semana en casa, era juntarse y escribir y reescribir, escribir y reescribir mucho, hasta que en un momento dijeron, bueno, tenemos que filmar, si no filmamos ahora no se puede avanzar, no se puede hacer nada, entonces fue filmar el centro de la película, la mitad de la película es lo primero que filmamos, y ahí fue bueno, a las apuradas registrar eso, con la plata que había, con los recursos que había, y después, bueno, seguimos escribiendo la película porque sé que había que filmar el principio, había que filmar el final, entonces ahí fue creciendo, porque nosotros crecimos con la película, entonces crecían los personajes, crecían los conflictos, y fue bueno, con lo que filmamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que acomodar para que esto funcione y que la película tenga un peso propio, ¿viste? Y que no sea un conjunto de personajes así todos aglutinados, sino que haya un recorrido, ¿viste? Mm. Entonces ahí fue cuando empezó a aparecer una estructura más fuerte y la película
tomó cohesión y después se fue filmando a partir de que se conseguían las locaciones o los personajes confirmaban los actores. Porque como son tantos, entonces había que filmar, o protagonistas son 11, por ejemplo. Entonces ya tener 11 protagonistas... Necesitabas a los 11 en A un los momento, 11, Claro, locaciones, claro, los tiempos, claro. las cosas para que Sí, estén miles de todos. anécdotas de cambiar el guión porque no estaba el protagonista. Claro. Como, Ajá. no, bueno, este día, después en el medio también estábamos, pandemia, caían algunos con Claro, COVID. con COVID. Sí, Claro, y teníamos claro. todo armado, era mucho, entonces era cambiar cositas por ahí del guión, Claro. que nada, que son accidentes que estuvo buenísimo también, porque hicieron cambiar el guión y lo hicieron crecer un montón. ¿Y cómo fue la idea, presumo que desde el guión, de darle a chicos el papel de adultos? Bueno, nosotros somos como muy fanáticos, nosotras, sobre todo de Magazine for Five, Ah, sí, me había, parecía, claro, me parecía. Muy fanático. hay ahí como una especie de bueno, Homenaje, como, si sí, quieres. homenaje, Recontra tal cual. homenaje, sí. Y bueno, y también fue como todo un trabajo, eso también me parece lindo contar. La pandemia nos posibilitó, o sea, poder sumergir a toda esta comunidad en el mundo del cine. Entonces pudimos pasar películas, las referencias con las que nosotros trabajamos, qué sé yo, Son of Rambo o Cry Baby o Break It On, School of Rock, todas películas que para nosotros tenían como un lenguaje muy bizarro y muy Ujú. posible como de construir a partir del trabajo, ya que íbamos a trabajar con pibes. Entonces ahí medio que en esa tranza de pasar los materiales teníamos las clases y ellos empezaban a improvisar con cosas que veían. Entonces ahí empezó a aparecer mucho Un material, mundazo. un mundazo terrible. Por eso digo que para mí es re importante que se cuente que tenemos como una especie de documental aparte de cómo se produjo la película y Claro. cómo es posible también a veces hacer proyectos sin, o sea, teniendo una idea a priori, pero también teniendo la convicción de que el lenguaje va a aportar un montón a eso, al conocimiento y también como a llevar adelante el proyecto. Mm. Entonces, bueno, en el guión lo que empezamos a hacer como era eso, como empezar a incorporar lo que ellos proponían en esas clases que hacíamos por Zoom y bueno, y yo después empecé a generar como una estructura de guión bastante como clara en relación a que también queríamos que la película tenga un mensaje. Eso era un poco por ahí forzoso, forzado, porque bueno, a veces está bueno que digo que la metáfora aparezca. Acá no hay en el mensaje tanta metáfora, sino que es directamente un palito, un par de cosas que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con los padres y cómo se meten en la vida de los adolescentes. Pero bueno, nos parecía que eso también iba como a atraer a la comunidad. A veces la claridad en el relato o en la sinopsis ayuda un montón para que un grupo de personas como se adapte y se sumerja también en la producción. Porque las familias no dejaron de producir la película participando con todo esto. No, la parte de los chicos, los referentes culturales de la zona, los nombres y los... Quiero una película con ese grupete de gente, Total. porque es como mortal. Pero digo, además de todo eso, es un musical. Sí. Es un Con musical. todo esto, ¿no? Sí. Con canciones y hay que filmar las coreografías que siempre son muy complicadas, Sí. ¿no? Sí. Porque si no, o las cortás y ves un pie y que yo, y que bien que bailan, o haces un plano. El bailar, filmar el baile siempre para mí me pareció muy complicado. ¿Cómo Sí. fue eso y cómo fue lo de las canciones? Estaba en esa butera haciendo Sí, letras y demás, ¿no? la decisión de las canciones fue como ellos van ingresando en la película y se van como empapando de querer hacer lo que ellos desean y cumplir eso. Y empezamos también a tomar la decisión de que, porque no empieza con una obertura, No. no empieza con una canción y vos decís, listo, entré en el musical. Como ellos van entrando en la música y la película también va entrando en la música. Entonces también fue como una decisión así y sucedió lo mismo cuando la filmamos. Dejamos las coreografías para el final. Entonces ya estábamos muy cancheros también con el equipo técnico. El equipo técnico al principio era como todos estudiantes de la zona y después empezamos a tomar decisiones como el director de fotografía que sea siempre el mismo. Empezamos a, no sé, el asistente de dirección también, Claro. como ciertas cosas. Entonces los últimos 20, 22 días de rodaje fueron con la misma gente y ya estábamos súper como entendiendo el lenguaje Bien. todos, pero igual sí, era un lío armar todo eso. También muchos eran en el exterior, entonces nada, era como toda una logística muy minuciosa para que haya continuidad también. Claro. Sí. Estos 38 actores Sí. de la Escuela de Comedia Musical entiendo que corresponden a distintos años. Sí, totalmente. Y la película de alguna manera tenía que igualar y homogeneizar Sí. el mismo nivel de baile, de canto. ¿Cómo fue eso?
Y bueno, ahí armamos una estrategia también un poco de división, ¿no? Como tenemos igual la costumbre, los que hacemos dramaturgia en escuelas, de armar como pequeños guiones y guías para que todo el mundo esté incorporado. Pero bueno, ahí hubo como que te regalamos como ese Esa fue tu mal, como tarea, te ¿no? dijimos, Claro, bueno, que nosotros... todos tengan su plano y que todos tengan, o sea, toda la cobertura, incluso de sonido era un tema, porque teníamos planos, empezamos a pensar la película de forma grupal, entonces los planos y todo es bastante frontal y grupal, Mm, por un tema de ritmo de rodaje y también por un tema de no darle demasiado peso a ningún personaje, salvo los tres que son los principales o los que más llevan adelante, porque también son los que más tienen el peso del rodaje y de la historia de la encima historia, sí. y del compromiso de estar. Entonces, como no podemos pedirle a todos el mismo compromiso, hicimos como una pequeña diferenciación ahí. Pero después el grupo de los 11 protagonistas será tratar de registrarlo de una forma frontal y grupal para que todos puedan tener un peso y que la composición de cuadros sea la que cante un poco. Y sí el Que desafío son de que estos tengan dos grupos, ¿no? los que son los Los protagonistas, que son winners 11 claro, y los antagonistas, que primero se llaman antagonistas y después se llamaron los winners, que son 6, una Sí. cosa Sí. así. Sí. claro. Entonces había un desafío ahí, incluso de sonido, de que el sonidista tenía que andar con el boom y siguiendo todo. Ahora tiene un texto un texto de, y yo decía, ¿por qué no hacemos esto así? No, porque tienen que hablar todos, me decía. ¿Viste? Entonces, tiene que un texto Y acá, los un texto allá. tiempos también, como eran todos niños, no podían filmar más de 6 Claro, horas, entonces era como claro. todos los tiempos acortados. No, pero no sé qué, no, tiene que ser en este Esto. tiempo. Entonces Sí. había poco tiempo y además todo lo que lleva la experiencia de filmar para muchos chicos que veían del teatro y de la comedia musical, donde vos tenés que estallar en el escenario y tienen que Sí. entenderte hasta la última fila. Y acá era comprimir y condensar y Claro. que una ceja ya te cuenta que el personaje o está Exacto. confundido, o está interesado, o está intrigado, lo que sea. Entonces ese fue un desafío, acomodar el código cinematográfico para que ellos se suban a ese tren y no se sientan dejados de lado ni se sientan como muy presionados y también nosotros acomodarnos un poco a ellos en el sentido de, bueno, los textos van a ir así, vas a tener tu peso, vas a tener tu plano, vas a tener tu momento y todos los personajes tienen como un momento donde se los presenta, un momento de crisis o un momento, una pequeña curva o un desarrollo en la historia. Y hay cosas que tuvieron que quedar afuera por montaje, pues si una película graba 3 horas. Entonces, incluso está pensado para que todos crezcan mucho más, pero Ujú. bueno, después por los O para ritmos. 2 partes, me quedé Claro. pensando. Dos Una partes serie. para Para una una serie. serie. Una serie, Claro, claro, claro. una Sí. serie de capítulos. Sí, tal sí, cual. sí. Sí. Bueno, Y- Un desafío. ¿Y cómo la comunidad, digo, a mí me pasó, yo se lo decía a Luis antes Sí. de empezar con el programa, porque lo que pasa es que a mí me tocó cuando están entrando al colegio, es el Nacional, yo fui al Él es Nacional. nativo Cuando veo de la los zona. pasajes Las Delicias, digo, digo, yo veía drogué, digo, entonces también me entró por otro lado, digo, Claro. pero ¿cómo se suma la comunidad a la película? ¿Cómo fue eso? Y yo creo que fue un shock, porque la verdad es que el caminito también lo construimos como muy despacio. Teníamos la idea de que sean todas locaciones emblemáticas de Almirante Brown. Después nos pasaba mucho que lo teníamos muy cerca a Drogué como locación. Entonces, bueno, fuimos a full con esa. Y bueno, la MUNI nos ayudó un poco a conseguir como los permisos para poder filmar y nos acompañó con la policía porque, digamos, teníamos nuestros equipos, ¿no? Todo el mundo, todos los técnicos sí tuvieron un trabajo remunerado a muy bajo costo, o sea, como precio amigue, Ujú. sería. Pero sí todos, o sea, se llevaban como su dinero por cada día de rodaje, pero los equipos eran como eso, o sea, algunos días podíamos asegurarlos, otros no, entonces necesitábamos contar con eso. Claro. Y bueno, y ahí fue esto de que Adrogué realmente como que tiene muchos lugares muy hermosos y bueno, y también a medida que íbamos encontrándonos con la posibilidad de acceder a esos lugares que un poco flasheábamos, también se nos terminaba como de armar el argumento de algunas cosas. Y bueno, Droguet es el lugar de nuestra infancia, entonces a mí me parece que también se nos reveló algo que tiene que ver con la creatividad de que yo siento que siempre flashé muchas cosas en mi barrio y las pude hacer. De repente los túneles esos que están filmados, o sea, esos túneles, desde que los conocí, siempre quise decir, che, pero acá hay que filmar algo. Claro. Entonces, estar ahí filmándolo
fue un día más o menos de congojo y de emoción de decir, Mm. estamos en los túneles filmando. Van a quedar registrados. Exacto. Sí, y la gente también cuando vino a ver la película era como encontrarse con todos los Bueno. lugares. También la película, cuando empezamos, no pensamos que iba a tener como tanta calidad de imagen, ni de sonido. Iba a ser como una peli escuela. Y después se terminó convirtiendo en algo como súper profesional. Y eso también llamó un montón la atención. Y nada, y como muy emocionante la gente, muy, muy, muy emocionada. Y ahora que estemos en el Gomón es como muy hermoso. Es Sí, hermoso. muy, muy, muy Claro. hermoso. ¿Y qué pasó en La Drogué, en Almirante Brown, a raíz del estreno de esta película? ¿Se impactó, no impactó y cómo? Y anduvo muy bien, la verdad que las veces que la pasamos tuvimos alrededor durante un mes, Sí. funciones una vez por semana, ahí en el Cine Pixel, hay uno que está en Adroé, que nos recibieron muy bien, y todas las funciones llenas, por suerte, o sea, la gente se acercaba a ver la película, había gente que va al cine porque está aislado de una confitería muy, muy paqueta, entonces está el afiche fucsia llama la atención, hay carteles grandes por todos lados, en el cine nos sacamos 1000 fotos, o sea, hay gente que sacó fotos al lado del afiche de la película, y llama la atención, ¿viste? Y además tenía algo esto de el eslogan de si alguna vez viste un musical en tu barrio. Entonces la gente se acercó también para ver la película, más allá de toda la comunidad nuestra, Tal cual. de los actores, amigos de los actores, familiares, todos que decían, che, te estuve viendo que filmabas durante 1 año y medio la película, ¿qué pasó con eso? Bueno, ahora acá está, ¿viste? Claro. Pues todo el mundo pasa en los tiempos de cine que son muy Sí, muy laxos. largo. Entonces, entre que decís voy a hacer una película, hasta que terminás Son pasan 4 años, fácil, como sí, poco. Total. Sí, claro, totalmente. claro. Yo creo Entonces, todo el que mundo te pregunta cuándo sale y ¿Cuándo? bueno, ahí puedes decirle acá está, es un golazo. Yo creo que la película tiene un metamensaje que un poco lo sabíamos y de otro no tanto, que es cómo producir en el barrio, ¿no? Ujú. Entonces, eso también fue de repente como una invitación. O sea, ves la película y te pica el bicho de entender que para producir se necesita el apoyo de alguien. O sea, por supuesto que uno cuenta como muchas veces con las instituciones, no exactamente en este momento, pero sí cuando veían, la película habla en algún punto de que hay que apoyar a los adolescentes en sus decisiones Mm. y que realmente o sea, el concurso al cual son invitados a participar se llama Conociendo la Raíz y es un concurso mítico de este municipio que Sí. nunca lo terminamos de nombrar como tal. Entonces, realmente que existe ese concurso, que no existe, Sí. es también como algo retórico que invita a decir, bueno, es que si organizamos concursos, si organizamos lugares donde los jóvenes pueden pertenecer y pueden ser y se pueden equivocar, también en algún punto se va a dar ese correlato que para mí también es muy importante en este momento de la salida de las redes sociales. Sí. Porque fue muy difícil también convocarlos al cine, porque no van al cine. Claro. Entonces, de repente, por ir a ver su peli en Pixel, se quedaron a ver Wicked. Y después se vieron la de. ¿Cuál estaba? La de. Bueno, había un peliculón, ahora no me acuerdo. Pero de repente fue como decir, y sí, ¿por qué no se quedan a ver este peliculón? Sí, también convocarlos y estar 2 horas en el cine. Claro. Como que ahora también, yo cuando los veo ahora, decir, che, los tenemos 2 horas sentaditos sin agarrar el celular. Es un Bueno, montón, hay, es un hay un montón. logro. hay un correlato en la misma película con uno de los personajes que deja las redes y empieza a cantar, por Empieza a ejemplo, a cantar. componer. Claro. Sí, sí, también eso que les pasa hoy, que es como Sí. tan libre todo de elección que poder encontrar y saber quién soy y dedicarme, y también no está, en la peli también no está romantizado, No. porque no es que deja todo y dedicate al arte y que te va a ir bárbaro, no, pero dale lugar, como por lo menos cuando sos joven, dale lugar, Sí. después bueno, si no te va, no importa, pero como un poco es el mensaje ese. Sí. Sí. Bueno, y se puede ver la película Sí, hasta el 1 de julio. Hasta el Julio. miércoles. Sí, hasta el miércoles a las 19:15 horas. Perfecto. ¿Y después qué va a pasar? Y después Con esperemos que nos Conociendo la vayamos a las Raíz. provincias. Claro, después nosotros tenemos ahí un plan de distribución para que se vea en el interior. La idea es que se bueno. vea por todos lados. Está muy bien. Llevarla incluso a escuelas. Ya tenemos varias escuelas que vinieron a ver la película y dijeron, che, queremos pasarla para los chicos porque también tiene una columna muy fuerte en la educación en arte. Nosotros los tres somos docentes, entonces hay una cuestión de la enseñanza en arte que es fundamental para nosotros y como centro de la película. Y esta idea de, bueno, expresate o sacá o mostrá lo que sos o hace algo o juntate y hace algo, viste, como que ese ímpetu está, viste, marcado. Entonces muchos docentes se acercan y dicen, che, pasémosla porque me sirve para hablar de esto, para Tal mostrarse a cual. los chicos, donde a veces está tan mal visto, está tan dejado de lado,
como las actividades artísticas las hacen al final de la jornada Sí. de la clase, a ver si hay tiempo y los que tienen ganas y no sé cuánto, y donde cuando uno lo piensa de otra forma, el arte más que está muy presente, es una parte fundamental para comprender un montón de cosas y para expresarlas. Sí, sí, Sobre todo totalmente. ahora que está tan cuestionado, ¿no? Tal cual. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, Así sí, que sí. es un llamado a que la gente joven se vuelque al arte. Tal Sí. cual. Sí. Bueno, les deseamos toda la suerte desde acá Muchas con la gracias. película. Bueno, ¿eh? muchas Muchas gracias. gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Vamos a continuar con el segundo tema, en este caso, y último de la tarde de hoy, que corresponde a la película Jackass, la última, y nos vamos. El tema es Holding Out for a Hero y lo interpreta Bonnie Tyler. Aquí la escuchamos.